Escocia, 4 de agosto de 1990. Las colinas de Calvine dormían bajo un cielo sin nubes. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando Andrew y Michael, nombres que jamás aparecerán en documentos oficiales, dejaron la carretera para internarse en el campo. Querían pasar una noche al aire libre, alejarse del ruido de Perth. Eran jóvenes, apenas mayores de edad, y aficionados a la fotografía. Llevaban una cámara reflex Minolta, un trípode y 2 rollos de película. No buscaban ovnis. Buscaban pájaros. Caminaron más de 1 hora sin hablar mucho, hasta que el zumbido empezó. Era agudo, constante, como un silbido lejano, pero parecía no venir de ningún lugar en particular. Andrew fue el primero en alzar la vista. Se detuvo en seco y, sin decir palabra, le señaló algo a Michael. Suspendido en el cielo, a unos 15 o 20 metros del suelo, flotaba un objeto en forma de rombo. Su superficie parecía metálica pero mate, como si absorbiera la luz. No tenía ventanas, ni puertas, ni luces. Giraba muy lentamente sobre su propio eje, sin emitir sonido alguno. De pronto, 2 aviones Geri aparecieron en el horizonte. Volaban en círculo alrededor del objeto, a baja altitud. Uno se acercó tanto que parecía a punto de chocar. Pero el objeto no se movía. Solo flotaba. Michael gritó. Andrew, temblando, alzó la cámara. Tomó 6 fotografías. Una tras otra. Cada clic sonaba como una sentencia. Los Geri giraban como moscas confundidas, sin saber si atacar o retirarse. El objeto, en cambio, parecía observar. Fue entonces que algo ocurrió, un sonido seco, como un latido metálico, llenó el aire. No venía del objeto. Venía de sus propias cabezas. Michael cayó de rodillas, con las manos en los oídos. Andrew apenas pudo enfocar el último disparo. El objeto, sin aceleración visible, se desvaneció hacia arriba, rompiendo las nubes como si fuera una lanza vertical de sombra. El zumbido cesó. Los Geri se alejaron. Y todo volvió al silencio. Caminaron de vuelta sin decir palabra. Andrew apenas podía controlar el temblor de sus manos. Michael lloraba sin motivo claro. Ambos sabían, de forma instintiva, que habían visto algo que no debía ser visto. En la recepción del pequeño hotel donde trabajaba Michael, dejaron el rollo para revelarlo. El encargado, un hombre mayor llamado Arthur, prometió tenerlo listo en 2 días. Nadie más debía saber. Pero alguien más sabía. 2 días después, 4 hombres llegaron al hotel. No eran turistas. Llevaban trajes negros, camisas sin arrugas y sonrisas tan falsas como la documentación que presentaron. Dijeron ser de una unidad de defensa estratégica. Nadie pidió más explicaciones. Preguntaron por Michael, por el rollo de fotos, por quién más lo había visto. Dijeron que la película contenía elementos sensibles para la seguridad nacional. No pidieron. Exigieron. Se llevaron los negativos, las copias y la cámara. También ofrecieron un sobre con libras esterlinas, como si eso fuera suficiente para comprar el silencio. A cambio, dejaron una advertencia verbal: no le digan a nadie. No hagan más preguntas. No quieren lo que vendría después. Los 2 jóvenes desaparecieron días después. Algunas versiones dicen que fueron reclutados. Otras, que huyeron. La más oscura,
que terminaron en una clínica psiquiátrica militar, bajo nombres falsos. Pero hubo un error. Arthur, el viejo encargado del revelado, hizo una copia de una de las imágenes. La guardó entre los paneles de su cabaña, como quien esconde un secreto maldito. Durante décadas no dijo nada. Pero cada vez que la miraba, tenía la misma pesadilla, una figura humana, suspendida dentro del objeto, mirándolo. No estaba en la fotografía, pero aparecía en su mente. Cada vez. En 2001, murió de un aneurisma. Su nieto encontró la foto en 2006. Pero no fue hasta 2022, cuando un periodista logró acceder a la copia filtrada, que el mundo vio la imagen imposible. Un objeto flotante en forma de diamante, dos Gerie volando cerca, y un cielo escocés que jamás volvió a ser inocente. Esa imagen fue publicada. El gobierno dijo, no tenemos información. La RAF dijo, no hay registros. Y el Ministerio de Defensa, en lugar de liberar los archivos como corresponde en 30 años, los reclasificó hasta 2076. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué esa foto, ese momento, debía permanecer enterrado casi un siglo? La respuesta está detrás del objeto. En lo que lo acompañaba. En lo que lo envió. Londres, otoño de 2022. Cuando la imagen filtrada de Calvin empezó a circular por foros alternativos y blogs de investigación, la mayoría la trató como otra falsificación más. Pero para Jonathan Emsley, no era solo una fotografía. Era una herida. Había pasado más de una década escribiendo sobre secretos enterrados por el Ministerio de Defensa, sobre operaciones clandestinas y borrado selectivo de archivos en la era digital. Calvin era diferente. Lo que más le perturbaba no era el objeto, ni siquiera su apariencia. Era el contexto, los aviones militares, el espacio aéreo controlado, la negativa del gobierno a admitir siquiera que la imagen existía, y lo más escalofriante, la decisión de extender su clasificación hasta el año 2076. 85 años de secreto. ¿Por qué? Los documentos parcialmente desclasificados decían poco y sugerían demasiado. El nombre de la operación estaba censurado. El número de expediente cambiaba en cada referencia. Y en una nota al pie, casi imperceptible, se leía, derivado a división Q. Clasificación ultranegro. Esa frase fue su descenso. Jonathan investigó todo lo que pudo sobre la división Q. No existía en ninguna estructura oficial del Ministerio de Defensa, pero nombres similares aparecían en informes desclasificados en los Estados Unidos, Rusia e incluso Alemania, unidades encargadas de gestionar fenómenos no convencionales. Sectores sin rostro. Equipos sin nombres. Contactó a exmilitares, archivistas, operadores de inteligencia retirados. Uno de ellos, un viejo piloto de la RAF que había servido en los Siemens en 1990, le dijo entre susurros, lo que volaba ese día no era de aquí. Pero lo más raro fue lo que vino después. Las órdenes. El silencio. El miedo en los ojos de los oficiales. Años después, uno de los técnicos que lo vio se pegó un tiro en la boca. Y dejó una nota que decía, ya me están hablando otra vez. Poco después de esa conversación, el piloto murió de un supuesto infarto. Jonathan ya no dormía tranquilo. Una mañana, encontró un sobre sin remitente bajo su puerta. Dentro había una copia ampliada de la foto de Calvin, con una inscripción a mano, no lo ves, pero él sí te ve.
A simple vista, era la misma imagen. Pero con un filtro térmico aplicado, como si alguien hubiera usado visión espectral. Ahí estaba, una silueta humanoide dentro del objeto, con una cabeza alargada y ojos como óvalos negros. No era claro, pero era visible. Era suficiente. A las 3:17 de la madrugada de esa misma noche, su teléfono fijo, que nunca sonaba, repicó. ¿Emsley? Dijo una voz sin tono. Deja esto. No estás investigando tecnología. Estás buscando una idea. Y esa idea no te pertenece. Click no pudo rastrear la llamada. Días después, en su correo apareció una carta codificada. La firmaba alguien que solo se identificaba como Dorian, ex-Q. Decía haber trabajado en el archivo del caso Calvine en los años 90. Afirmaba que la nave no era una sino tres, y que solo una fue fotografiada. Las otras dos no eran visibles para el ojo humano. Interdimensional, no interplanetario. Ese fue el término usado. Era una intrusión, no un aterrizaje. La carta hablaba de algo llamado Protocolo Pérgamo, un acuerdo firmado entre agencias de 5 países en 1979 para ocultar ciertas manifestaciones no humanas que no podían ser explicadas ni enfrentadas. Los testigos eran silenciados, los objetos capturados, y los gobiernos, cómplices. Jonathan intentó publicar todo en su blog. Al día siguiente, su sitio fue bloqueado por violación de términos de seguridad cibernética. Su cuenta bancaria fue congelada. Su proveedor de Internet canceló el contrato por actividad sospechosa. Y lo peor, una nota apareció en su buzón, sin dirección de envío. Decía: Calvine no fue el inicio. Fue la advertencia. La verdadera imagen es otra. Y tú ya estás dentro. Las pesadillas comenzaron la semana siguiente. Soñaba con un hangar subterráneo, con luz blanca imposible. En medio, un objeto flotante cubierto con símbolos parecidos a runas o lenguajes antiguos. Y había figuras. Altas. Silenciosas. No tenían rostro, pero lo miraban. Cada noche, el mismo sueño. Y cada vez despertaba más tarde, más desorientado. Una noche, su reflejo en el espejo parpadeó antes que él. Otra noche, encontró en su brazo una marca circular, como una quemadura con forma de espiral. Jonathan no sabía si se estaba volviendo loco, o si algo estaba usando su mente como canal. En un acto desesperado, viajó a Mourey, cerca de la antigua base Raflo-Siemous. Allí, según Dorian, se había ocultado el objeto tras su recuperación. Pero apenas llegó, fue arrestado por seguridad militar. No hubo juicio. No hubo cargos. Durante el interrogatorio, un coronel le mostró algo que lo dejó sin aliento, una imagen aún más clara que la de Calvine. En ella, el objeto aparecía en primer plano, y dentro de él, una figura, con forma humana, pero con ojos completamente negros, y una sonrisa, que no era suya. ¿Sabe qué es esto, señor Emsley?, preguntó el coronel. Jonathan solo murmuró: no. No es real. El coronel sonrió con tristeza. Esa será su nueva verdad, entonces. Lo soltaron 72 horas después. Le devolvieron sus cosas, con la cámara destrozada. Su apartamento estaba revuelto, su computadora desaparecida. No presentó denuncia. ¿Contra quién?
Los mensajes que recibió a partir de entonces eran siempre los mismos. No sigas mirando. Lo que observas también te observa. El silencio fue pactado. Tú lo estás rompiendo. Jonathan se mudó, dejó de escribir. Pero una parte de él, la más profunda, ya había sido tocada. Como si su mente hubiera sido calibrada para algo que todavía no entendía. Lo último que anotó en su libreta de campo antes de desaparecer fue: no eran extraterrestres. No eran enemigos. Eran instrucciones. Invierno de 2023. Jonathan Emsley ya no era un periodista. Había dejado de serlo en el momento en que la imagen lo miró de vuelta. Vivía en un departamento húmedo en los suburbios de Glasgow, las ventanas cubiertas con cartón y las cerraduras reforzadas con tablones cruzados. Su vida se reducía a investigar lo imposible, descifrar los mensajes cifrados que aparecían en su bandeja de entrada anónima y registrar sus sueños en un cuaderno que olía a moho. Pero la línea entre sueños y vigilia había comenzado a difuminarse. Una noche soñó con un lugar oscuro y metálico, lleno de una niebla espesa y verdosa. Una nave, o quizás un pasillo sin fin. Las paredes no tenían ángulos. De fondo, una voz grave, incomprensible, repetía un patrón, 3 golpes sordos, un gemido largo, y un susurro final que decía su nombre, pero deformado: Jonathan. Despertó sangrando por la nariz. El cuaderno tenía una frase que él no recordaba haber escrito. El objeto no vuela. El objeto transpone. Empezó a notar marcas en sus fotografías, interferencias digitales, patrones de distorsión apenas perceptibles, formas que aparecían en los reflejos. En una copia térmica de la imagen de Calvine, notó algo que nadie había visto antes: un tercer avión, completamente negro, sin identificación. No era un Gerie. Era más pequeño, más compacto. Su diseño no coincidía con ninguna nave conocida en 1990, ni ahora. Envió esa imagen a una criptógrafa llamada Dr. Louisa Edon, que trabajaba con simbología comparada. 3 días después, ella lo llamó por videollamada, pálida, temblando. Es un símbolo protoescritural, dijo. Lo vi antes en una tablilla mesopotámica. Significa el retorno. Pero no era un mensaje humano. Los sumerios lo copiaron. Lo copiaron de algo más. Esa misma noche, Luisa desapareció. Su departamento fue sellado por autoridades sanitarias. Jonathan recibió una postal sin remitente. En ella, solo una frase escrita a mano: toda lengua es traducción de algo más antiguo y más verdadero. La paranoia de Jonathan se convirtió en delirio. Comenzó a ver rostros reflejados en las pantallas apagadas, figuras que parpadeaban al borde de su visión. Cada vez que escuchaba una grabación de la entrevista al testigo de Calvine, que había obtenido a través de un exfuncionario del MODE, la estática cambiaba. Un patrón de fondo parecía modularse. Finalmente, corrió un análisis espectral. Había una voz, oculta entre los hercios. No era humano. Decía: el recuerdo es el contenedor. La imagen es la llave. Él ya despertó. El análisis de frecuencia mostraba un patrón armónico incompatible con la fisiología vocal humana. Como si fuera de una cavidad torácica diferente, o de otra composición física. Jonathan comprendió, al fin, que la imagen no solo capturaba algo anómalo. La imagen era un transmisor.
Un umbral. Una semilla. A partir de ese momento, la locura se volvió sagrada. Jonathan comenzó a pintar símbolos en las paredes, en el suelo, en la parte interior de sus párpados cuando cerraba los ojos. Vio cosas que no podían ser vistas. Gente en la calle que se detenía y lo observaba sin parpadear, como si reconocieran algo en él. Y cada noche, un zumbido. Agudo, penetrante, como el que describieron los testigos originales en 1990. Pero ahora, ese zumbido le hablaba. No con palabras. Con pulsos. Una secuencia binaria que Jonathan comenzó a traducir. Números. Coordenadas. Frases en inglés arcaico mezclado con latín y sánscrito. Una de ellas le heló la sangre. Fui lanzado antes del tiempo, y seré visto cuando el mundo se doble. Obsesionado con hallar respuestas, localizó a un antiguo miembro del servicio de inteligencia militar, el capitán Edwin Bland, ahora retirado. Vivía bajo nombre falso en Irlanda del Norte. Bland le recibió en una cabaña rodeada de alambre y cámaras. No estás loco, Jonathan. Estás despertando. Le explicó que la división Q no investigaba tecnología alienígena. Su trabajo era contener ideas que rompían la estructura cognitiva de la civilización. Entidades que no viajaban en naves, sino en pensamientos. Meméticas. Parasitarias. Lo de Calvine fue un escape. Un error. Entonces, ¿el objeto? No era un objeto, dijo Bland. Era una conciencia contenida en forma geométrica. Lo que viste fue su envoltorio. Jonathan preguntó qué pasó con la criatura. Bland no respondió. Solo le entregó un sobresellado, con una advertencia. Ábrelo solo cuando estés dispuesto a dejar atrás todo lo humano. Jonathan lo abrió esa misma noche. Dentro había un dibujo a mano, una figura con múltiples ojos en espiral, flotando sobre un lago escocés. Y una frase. El que mira desde Calvine. Después de eso, Jonathan fue visto por última vez en Edimburgo, caminando desnudo bajo la lluvia, susurrando ecuaciones imposibles. Fue internado en una institución privada vinculada a la defensa. Un año después, su ficha fue eliminada. Pero en la Deep Web apareció un documento firmado con su nombre, Informe Calvine, el arquetipo espejado, donde afirmaba que la imagen contenía información cuántica almacenada no en el papel, sino en la retina de quienes la miraban. Una especie de código visual que activaba una resonancia interior. El documento fue retirado a los pocos días. Cualquiera que intentó descargarlo, vio esto. Error 2076, contenido clasificado ultranegro. Protocolo Pérgamo en activación. Informe al observador más cercano. La voz en la imagen no era metáfora. Era literal. La fotografía de Calvine no fue una captura. Fue un mensaje. Y sigue hablándonos. Año 2025. 2 años después de su desaparición, Jonathan Emsley fue dado oficialmente por muerto. Su cuerpo nunca fue encontrado. Ni siquiera los registros de su internación en la clínica privada de Edimburgo seguían en los sistemas de salud del Reino Unido. Pero en ciertos círculos, ocultos, cifrados, paranoicos, su nombre aún se susurraba. Una investigadora independiente, Maya Kershaw, especialista en archivos desclasificados, encontró una copia incompleta de su informe final, el arquetipo espejado. No contenía imágenes,
pero sí descripciones detalladas de lo que Jonathan llamaba la entidad de Calvine. No se trataba de un ser físico, decía, sino de una inteligencia simbólica, una forma de conciencia que adoptaba figura material solo para entrar en contacto. Su verdadera existencia era lingüística, visual, memética. No viajaba entre galaxias. Viajaba entre mentes. Y lo más terrorífico, la fotografía había sido una de sus puertas de entrada. Maya investigó el archivo Calvine. Tras un proceso legal, obtuvo acceso parcial a documentos del Ministerio de Defensa. Y descubrió algo espeluznante: el caso había sido reclasificado en 2021, días antes de su publicación programada, para permanecer sellado hasta el 5 de enero de 2076. ¿Por qué exactamente esa fecha? Rastreó patrones, revisó registros de operaciones secretas, y halló que otros incidentes similares, en Bélgica, 1989, en Canadá, 1994, en la Antártida, 1998, también habían sido clasificados con fecha de desclasificación en 2076, demasiada coincidencia. En un archivo olvidado en microfilm, encontró una transcripción de una reunión secreta entre representantes de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Japón. Año: 1991. Lugar: Ottawa. Fragmento: el contacto ha ocurrido. No es extraterrestre. No es hostil ni amigable. Es una forma de mente en proceso. Nos ofrecieron acceso. Lo rechazamos. Pero no nos fuimos ilesos. Hay filtración. Sugerencia del comité, clasificación ultranegro. Memética. No visual. Repetición prohibida. Desclasificar en 2076 si no se manifiesta patrón. Al pie del documento, un símbolo garabateado a mano, el mismo que aparecía en la nave de Calvine, el que significaba testigo. Maya comenzó a recibir correos extraños. Algunos eran solo frases en otros idiomas. Otros eran fotografías de ella misma, caminando por Londres, pero tomadas desde ángulos imposibles, como si fueran desde arriba, desde muy arriba. Y en una de esas imágenes, en el reflejo de un ventanal, aparecía el objeto de Calvine. No en el cielo, en la calle. La división Q seguía activa, solo que ahora operaba bajo otro nombre, Unidad 731-B, con sede oculta bajo un centro de investigación climática en Groenlandia. Maya logró interceptar una transmisión interna, audio apenas audible, donde una voz distorsionada decía: el recipiente fue abierto. El patrón de transmisión visual continúa. Aún quedan portadores. No deben recordarlo. No deben recordarlo. Y comprendió la verdad final: no es que el gobierno haya ocultado Calvine para protegerse. Lo ocultaron para protegernos de lo que Calvine trajo. Con ayuda de un contacto, Maya accedió a una base de datos ultracodificada, conocida como Proyecto Telémaco. Allí descubrió el nombre verdadero del fenómeno, egregor visual tipo 4. Un patrón simbólico autónomo que se manifiesta mediante imágenes y recuerdos. Se adhiere a la mente humana como una larva a la piel. Y crece. El informe cerraba con una frase que Maya nunca olvidó. El fenómeno ya no está en el cielo. Está en el lenguaje. En las ideas. En ustedes. Julio de 2025. Maya filtró todo lo que pudo a una red privada.
Creó un sitio espejo y lo diseminó por la dark web. Fue perseguida, acusada de traición. El sitio fue eliminado en menos de 6 horas. Pero la imagen de Calvine ya estaba en millones de pantallas. Y eso era todo lo que necesitaba. Porque el verdadero secreto no era el objeto. Era lo que despertaba al observarlo. Lo que había detrás de nuestros ojos. Lo que nos usaba para verse a sí mismo. 5 de enero, 2076. Sede del Ministerio de Defensa. Londres. La bóveda de los archivos ultranegros se abre por primera vez. El caso Calvine es liberado al dominio público. Se revela la imagen, en resolución total. La nave flotando. Los Gerie. Y al fondo, apenas visible, una figura humanoide con ojos brillantes. El archivo incluye entrevistas, notas médicas, informes de suicidio de 3 analistas que trabajaron con la imagen. Uno de ellos escribió: "La imagen me conoce. No la estoy mirando. Ella me está recordando". En la última página del archivo, se encuentra un manuscrito escaneado, informe Emsley, clasificación espejo. Última frase. Ya no somos observadores. Somos las lentes. El egregor ya entró. Y debajo, como añadidura. El siguiente caso clasificado hasta 2121, incidente ártico del horizonte invertido.